de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Paraguay. Hola, director, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Celso, buenos días también a la audiencia. Bueno, a ver, primero quiero entender muy bien porque estaba justamente discutiendo en un grupo de periodistas hace un rato. Este proyecto de el tema de la derogación, ¿va directo al Ejecutivo ahora o vuelve al Senado? No, a ver, recordemos el procedimiento legislativo. La Cámara de Origen ha sido la Cámara de Diputados. Sí. Claro, eso fue en diciembre del año pasado, era otro parlamento, como se dice, ¿verdad? Sí. Otra composición. De ahí pasó al Senado. El Senado rechazó eso, ¿verdad? Y por haber rechazado volvió a la Cámara de Origen, que era diputados. Diputados hoy, o sea, el día de ayer se ratificó, por lo cual ahora debe ir al Ejecutivo. Y Sí. el Ejecutivo le va a tocar tener que vetar, ¿verdad? O sea, el Parlamento va a tener que mandar vía mensaje al Poder Ejecutivo, no sé si a este presidente que está todavía en funciones hasta el lunes, básicamente, o va a mandar al siguiente que va a entrar a partir del 15, ¿verdad? O sea, eso todavía no sabemos cuál va a ser la decisión que va a tomar este Parlamento. Y el Poder Ejecutivo tiene la potestad de vetar totalmente, vetar parcialmente o aceptar y convertirse en ley, ¿verdad? Esas son las tres prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo ante cualquier proyecto de ley, ¿verdad? Sea este o otro. Y vamos a suponer que veta esta propuesta, ya sea Mario Agdo o Santiago Peña, y tiene que volver otra vez al Parlamento, y ahí se necesita una mayoría de 2/3 para poder rechazar el veto del Poder Ejecutivo, y ahí se convierte automáticamente ya por ley, sin que el Ejecutivo diga más nada, ¿verdad? O sea, esos son un poco los procedimientos parlamentarios, un poco engorrosos son, ¿verdad? Muchas veces nuestros procedimientos, pero bueno, es un poco la forma de control, como se le llama, el check and balance, ¿verdad? El control y balanceo entre poderes del Estado para garantizar una democracia republicana. O sea, finalmente estos son dispositivos que hacen que una democracia sea más robusta, más sólida, con estos chequeos y balanceos entre ambos poderes. Aníbal, pero a ver, va hasta Peña, o sea, porque van a meter en el gobierno de Peña ya para ver si pueden, porque es raro esto porque el convenio fue en el gobierno de Cartes. Ellos hicieron 5 años de campaña en contra de ese convenio que trajo Cartes. Ahora lograron derogar en la Cámara de Diputados. Va hasta el presidente de la República, que es del sector de Cartes. Peña va a tener que rechazar esta derogación. Vuelve a diputado, si diputado debe conseguir otra vez, o sea, va a tener que cambiar de posición toda la Cámara de Diputados otra vez. Bueno, ya vimos en realidad la posición de la Cámara de Diputados. O sea, ayer. Eso fue ayer, correcto. ¿Qué pasa si rechaza Peña la derogación, la decisión de ellos? Bueno, yo creo que van a tener, eso ya como más un análisis político, ahora yo creo que van a tener una crisis al interior del movimiento del Partido Colorado, y van a tener una crisis interna porque, claro, su presidente, que es también del mismo partido y del mismo movimiento político, que es quien está haciendo campaña en torno a la desinformación con respecto a este convenio, es quien les va a rechazar, ¿verdad? O sea, realmente ahí se va a ver un poco un quiebre, por decir así, si Peña rechaza, ¿verdad? El problema en realidad es que, más allá de quién rechace o quién no rechace, a partir del 11 de septiembre dijo ya el ministro de Educación actual, Nicolás Zárate, que van a haber 50.000 estudiantes que ya no van a recibir la alimentación escolar, ¿verdad? O sea, el almuerzo escolar. Entonces, creo que lo que tendríamos que empezar a preguntarnos en realidad como ciudadanos y ciudadanas es, porque los políticos se pueden pelear eternamente si quieren también, ¿verdad?
pero Sí. finalmente esa disputa cómo impacta en la vida de las personas. Y a partir del 11 de septiembre van a haber 50.000 estudiantes que ya no van a tener almuerzo escolar en la zona de capital, ¿verdad? Que es donde se está cubriendo en este momento. Recordemos que la única zona del país donde el Ministerio de Educación está brindando alimentación escolar es en capital, en Asunción. No lo hace la Municipalidad de Asunción, como sí se hace en el interior del país, que son las gobernaciones y los municipios quienes tienen el presupuesto para el almuerzo escolar y demás, ¿verdad? Ahí también es importante decir que este convenio con la Unión Europea es un apoyo presupuestario de libre disponibilidad. ¿Y qué significa eso? Ahora, el apoyo presupuestario de libre disponibilidad significa que entra directo a el Tesoro Nacional y ahí se distribuye las partidas presupuestarias sin ningún condicionamiento, salvo indicadores macros de mejoramiento de la calidad educativa en términos de cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la Unión Europea lo que va mirando en acuerdo con el gobierno, porque no es una condición, es un acuerdo con el gobierno, es decir, bueno, dijeron que van a cubrir a un porcentaje más alto de estudiantes, van a entregar más vasos de leche, más almuerzo escolar, más kit, van a arreglar más infraestructura escolar, etcétera, ¿verdad? Y entonces son esos indicadores lo que se va midiendo anualmente para que se vaya desembolsando por tramos la donación de la Unión Europea al recurso público. Es importante también, Celso, señalar que muy pocos países en el mundo tienen este modelo de cooperación de apoyo presupuestario de libre disponibilidad, porque la mayoría de la cooperación de la Unión Europea y de la cooperación bilateral de otros países como Estados Unidos, Japón, Corea y demás, se dan vía proyectos que ellos mismos ejecutan y financian, ¿verdad? O sea, no es que entra al presupuesto público de los países esos recursos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera la Unión Europea entiende que Paraguay tiene una solidez institucional y mecanismos de control y transparencia, más allá de los hechos de corrupción que puedan existir, pero hay una credibilidad por parte de la Unión Europea hacia el sistema paraguayo y por eso tienen estos apoyos presupuestarios. Nosotros hemos conversado con gente de la Unión Europea en Bruselas y nos decían, bueno, acá llegan las delegaciones de África a pedirnos que tengamos este tipo de apoyo presupuestario en África, pero dadas las condiciones que se tienen en esos países de inestabilidad política, también de altos niveles de corrupción y de fragilidad institucional, hace muy difícil que podamos tener ese tipo de cooperación que tenemos con Paraguay en países de África, ¿verdad? Entonces, imagínate un poco el contexto en el cual nos pone también de apriete, por decir así, de las relaciones internacionales, ¿verdad? Realmente Totalmente. Es una vergüenza lo que está pasando en el Parlamento Nacional y de alguna manera también es una vergüenza lo que pasamos como país, porque al final del día que la Cancillería nos salga a explicar todo esto que yo te estoy explicando, que no haya ninguna autoridad del Poder Ejecutivo, tanto la que sale como la que entra, que expliquen estos términos y que cuente qué es lo que está en riesgo efectivamente, me parece una vergüenza, ¿verdad? Claro, yo decía hace un rato al inicio del programa, decía... bueno, olvidémonos de la Unión Europea. La Unión Europea ya nos dijo, está bien, ustedes hagan lo que quieran, pero después no me vengan a llorar acá. En pocas palabras dijeron eso. No, ayer paró toda la cooperación de la Unión Europea con Paraguay. Totalmente. O sea, ayer paró toda la cooperación en el sector de educación, en el sector de protección social, en el sector de agua y saneamiento, en el sector ganadero, porque recordemos también que hay apoyo presupuestario y proyectos para SENAXA, para todo el tema de vacunación animal, para todo el tema de agua y saneamiento y agua potable en comunidades en el interior del país. O sea, no estamos hablando solamente de los 20 o 30 millones de dólares del sector educativo.
Estamos hablando de un volumen mucho más grande de dinero que estaba proyectado para recibir en estos años en Paraguay. Sí. Pero al rato, a la tarde, fue la Unión Europea, emitió ese comunicado correcto diplomáticamente, pero nos mandó a la China. Pero del otro lado, creo que Japón, la representante de Japón, creo que a la noche también dijo que estaban preocupados por la situación. Ocurre que el señor Peña, que va a ser el presidente de Paraguay, desde a partir del próximo miércoles, el señor Peña va a tener que golpear la mano, pues nosotros somos un país que necesitamos colaboración y apoyo internacional. Siempre. No es que porque Peña llegue nosotros vamos a ser autónomos o vamos a quedar como un aislado de todo el mundo. El señor Peña va a tener que ir a golpear la mano en cualquier país y va a decir, mire, tengo este proyecto, y ahí le van a salir y le van a decir, pero señor Peña, ¿cómo le vamos a dar nosotros? ¿Cómo le vamos a apoyar? Como cualquier empresa que va a una financiera, si no paga la deuda, entonces te van a salir con eso. Si vos no cumplís un convenio internacional y luego te vas a pedirle a Taiwán, a donde sea, le van a decir, ¿cómo creerle a ustedes? Así le van a salir. O sea, se va a cerrar las puertas de la comunidad internacional luego de lo que pasó ayer. Claro, porque eso tiene que ver con una cuestión de seguridad jurídica. O sea, ¿cuál es la seguridad jurídica en Paraguay para hacer inversiones, para gestionar cooperación internacional, e incluso para acordar cosas? O sea, yo puedo sentarme contigo y acordar de, bueno, vamos a comer un asado de tapa cuadril, y después yo llego a tu casa y vos me pusiste solamente chorizo en la parrilla, ¿verdad? Entonces no tenés credibilidad. ¿Cómo que yo me voy a sentar contigo a poder negociar o conversar cuando tu credibilidad es cero, ¿verdad? Y ese es un problema, porque no es solo un problema de gobierno, es un problema de Estado. O sea, es el Estado paraguayo quien está en falta en este momento con la cooperación internacional, ¿verdad? O sea, y entonces ahí tenemos que mirar el volumen de la cooperación internacional a Paraguay también en los últimos años, que ha ido descendiendo. ¿Por qué descendió? Porque Paraguay hoy tiene un índice medio alto de crecimiento en la medición que hace la OCDE y en el Comité de Ayuda al Desarrollo que tiene la OCDE, por lo cual nosotros ya no somos un país prioritario para la cooperación. Eso en el marco de los acuerdos que tienen los países con Naciones Unidas. Y los países prioritarios para la cooperación internacional es África y es Asia en este momento. Y todos los recursos de América Latina se han movido hacia esos países. Hoy día, por ejemplo, Cooperación Española ya no tiene inversión en Chile, ya no tiene inversión en Uruguay, ya no tiene inversión en Argentina, porque son países que han sido graduados de la cooperación internacional. Es más, al ser graduados de la cooperación internacional, tienen la obligación por acuerdos internacionales de prestar cooperación internacional. Entonces, hoy, por ejemplo, Argentina tiene el FOAR, que es el Fondo Argentino de Cooperación, Chile tiene la AXI, que es la Agencia Chilena de Cooperación, Uruguay tiene la APSI, que es la Agencia Uruguaya de Cooperación, que está dando cooperación sur-sur y cooperación bilateral a países de América Latina y también a países de África. Entonces, el escenario de la cooperación internacional ya ha cambiado en los últimos años y Paraguay es el último de los países de América del Sur que sigue recibiendo cooperación, ya no tanto en volumen como antes, pero aún sigue recibiendo cooperación de distintos países debido a los niveles de desigualdad y de pobreza que tenemos al interior de nuestro país. Y eso hace que sigamos todavía recibiendo esos fondos. Pero en el sentido más purista, estos fondos en realidad ya no tendrían que haber venido en los últimos 4 o 5 años a Paraguay, y se tendrían que haber destinado a África y a Asia, en donde las condiciones de vida de la población están mucho peores que nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que también es un despropósito la forma en la que estamos discutiendo en esto, porque no hay incluso racionalidad en la conversación, ¿verdad? Sí, realmente, y bueno, por eso ustedes emitieron como coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia un comunicado también en relación a esto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque la preocupación va a esto de qué vamos a hacer con los 50.000 estudiantes que están a partir del 11 de septiembre sin poder recibir el almuerzo escolar. ¿Y qué vamos a hacer con 460.000 estudiantes aproximadamente que hoy están fuera de la escuela? O sea, eso es lo que le decíamos nosotros el otro día a algunos parlamentarios cuando nos invitaron a discutir un proyecto de ley de la ideología de género, ¿verdad? O sea, un proyecto de ley tiene que responder a un problema y a una necesidad real. Entonces, este proyecto de ley que hoy deroga el convenio, ¿a qué problema está respondiendo? Y no responde a ningún problema, es más, está generando problemas, porque el problema hoy en el sistema educativo es que tenemos 460.000 niños en edad escolar que están fuera de la escuela, Celso. O sea, no siquiera sabemos en dónde están. Tienen entre 5 y 17 años y no están matriculados en el sistema educativo nacional. No están ni en el sistema público ni en el sistema privado. Ese es uno de los problemas que tenemos. El otro problema es que de cada 100 niños que ingresan a la escuela, terminan de estudiar solamente 50 niños 12 años después. O sea, la mitad de los estudiantes llegan a concluir los 12 años de estudio. Y el otro problema es esto que ya lo dijo el próximo ministro de Educación, es que un chico de sexto grado tiene una capacidad de lectura de un chico de primero o de segundo grado. O sea, tenemos serias dificultades de retención escolar, de permanencia en el sistema educativo, de calidad educativa, de infraestructura, de capacitación docente, de cobertura educativa, de alimentación escolar. Cuando hablamos de alimentación escolar, por ejemplo, el almuerzo escolar solamente llega a un 30% de los estudiantes matriculados en el sistema público en todo el país. Y la merienda escolar, que es el vaso de leche, solamente llega a un 48% de todos los estudiantes matriculados en el sistema público. O sea, ahí tenemos brechas muy altas de estudiantes que no tienen acceso al almuerzo escolar. Y nosotros sabemos, porque nuestras organizaciones trabajan en territorio y trabajan en las comunidades, sabemos que hay familias que deambulan de escuela en escuela para matricular a su hijo, para saber si en esa escuela que está cerca de su casa o más lejos de su casa van a tener el almuerzo escolar. Y si no va a tener el almuerzo escolar ese año, entonces le cambian a otro colegio donde sí va a tener. O sea, hoy las familias no solamente le matriculan a los niños para que puedan leer, aprender a escribir, a que puedan aprender a sumar, sino que también para que puedan comer. Y esa es una realidad que se vive hoy en nuestro país. Entonces, si no estamos respondiendo a esa realidad, si estamos generando un proyecto de ley que desconoce esa realidad, ignora esa realidad adrede, en realidad se convierte en un acto negligente y criminal por parte de las autoridades, y es una violación de derechos humanos, porque son autoridades en ejercicio de funciones que están cometiendo estos actos. Ayer cuando parece como que se despertaba de un largo sueño, el vicepresidente electo Pedro Aliana habló de una adenda horas antes de que sus diputados aprobaran la derogación. El señor Pedro Aliana habló de una adenda. Eso es imposible y ahora estamos hablando de rechazar o seguir con esto nomás. Esa es la cuestión, ¿verdad? Mira, una adenda se podría haber pedido si el Poder Ejecutivo decía: vamos a no tocar el convenio aprobado en el Parlamento, porque además hay otro problema ahí con la cuestión de la seguridad jurídica, que los convenios internacionales tienen ya por constitución un rango superior a una ley normal. Entonces, es también un problema lo que se genera ahí en cuanto a los acuerdos internacionales. Entonces, si ellos querían efectivamente generar una adenda, eso se hace directamente en un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, con la Unión Europea.
y no derogando un convenio de aprobación de donación, que es lo que finalmente se terminó haciendo, ¿verdad? Entonces, lo que también eso nos muestra es lo improvisado que son en la gestión pública, o sea, personas que están hace mucho tiempo en la política, se supone gestionando la institucionalidad pública, pero que hacen este tipo de cosas de manera improvisada, porque en realidad no les importa cómo se gestiona la cosa pública. O sea, esto es como si fuera que están gestionando el almacén de su cocina en su casa, ¿verdad? Sí, realmente lamentable todo esto. Vamos a ver cómo, pero yo insisto, Aníbal, y yo no quiero perder la esperanza de que así como ayer Aliana se despertó y vio la luz, parece que cuando llegue en el escritorio, cuando Peña ya asuma en su escritorio y llegue esta resolución de la Cámara de Diputados, él lo rechace. No puede un gobierno comenzar tan mal, aunque tenga una crisis interna, porque la crisis va a ser interna de ellos, no de país. Pero si él acepta promulga esta ley, esa va a ser una crisis internacional que va a golpear al país. Esa es la preocupación. Bueno, pero también un poco es, fíjate vos cómo están gestionando todas las relaciones internacionales a partir de sus intereses políticos domésticos, ¿verdad? Y las relaciones internacionales de un país que son de Estado no se pueden gestionar a partir de lo que el ombligo te parezca, ¿verdad? Ahí vemos nomás otro ejemplo. El otro ejemplo es trasladar la embajada de Paraguay de Tel Aviv a Jerusalén. Desde el año 1947 y 1954 hay resoluciones de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea como del Consejo de Seguridad, que dice que Jerusalén y Belén son territorios internacionales y que eso tiene un trato especial. Y todos los países serios del mundo tienen sus embajadas en Tel Aviv. Y eso se pone desde hace 50 años, ¿verdad? Y entonces ahora llegan al poder con un discurso de soberanía, no sé qué, bla, 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 y dicen, vamos a trasladar la embajada a Jerusalén. Eso hace también cuenta de cuáles son los verdaderos intereses en términos de soberanía nacional que defienden estas personas, ¿verdad? Porque si vamos a hablar, Celso, vos y yo, de soberanía, yo te diría, ¿qué estamos haciendo con las mujeres que viven en la zona de frontera, ahí en Pilar, acá en la zona de Nanagua, de Puerto Elsa, que cruzan la frontera para parir en Argentina, donde hay mejores condiciones de atención sanitaria y en donde le inscriben a sus hijos para que puedan tener un sistema de protección social que es la asignación universal por hijo que tienen las mujeres en Argentina? Entonces hablemos de soberanía y hablemos entonces de las mujeres que cruzan la frontera para parir hijos paraguayos en Argentina, o hablemos de los buses que entran, los buses escolares que entran en la zona de frontera de los municipios de tierra que tenemos, la frontera de tierra que tenemos con Brasil, en la zona de Canindeyú, de ¿cómo se llama?, de Amambay y demás, que ingresan a asentamientos campesinos en Paraguay a llevar niños paraguayos a las escuelas en Brasil, porque no hay escuelas paraguayas en esa zona, o si hay, no tienen maestras, o si hay, el techo se le cae encima, o si hay, no tienen alimentación escolar. Entonces hay niños paraguayos, miles de niños paraguayos que todos los días cruzan la frontera con Brasil para poder comer, desayunar, almorzar y merendar y estudiar en las escuelas brasileras. Entonces cuando hablamos de soberanía, en realidad tenemos que hablar de ese tipo de cuestiones. Deberíamos ser más realistas, porque eso sí es real. Todos los días uno, y el gobierno que esté sabe, lo que estuvieron saben, lo que estuvieron antes sabían, y lo que vienen saben. O sea, lo que pasa es que acá estamos manejando una cuestión caprichosa. Acá tenemos una cuestión que dice hay que hacer esto. No saben cómo deshacer lo que hicieron en campaña política.
Y eso fue una campaña política. Ahora terminó, ahora tenemos que ver qué es lo que conviene al país. Exacto. Y tienen que gobernar para todas las personas, no Ahí mismo, para esos grupos fundamentalistas y antiderechos que vimos ayer en la plaza, que se indignan por cosas que no existen, pero cuando vemos una mujer embarazada y descuartizada de 8 meses, yo no les he visto a esta gente decir ni pío. Entonces, esa indignación selectiva y esa generación de pánico moral se le llama a este tipo de cosas, ¿verdad? Donde yo pongo un tema que no existe y le hago tener miedo a la gente y a la población y saco un rédito político en torno a eso. Eso es un acto criminal que está haciendo la clase política. Y además es alimentar un odio, un resentimiento que no sabemos dónde va a terminar, que es justamente lo que yo le decía también a los senadores hace una semana atrás en la Comisión de Niñez en el Senado, y yo le decía, tengamos cuidado con esto del sentido común, porque el sentido común en la Alemania nazi empezó quemando libros en una plaza y terminó quemando a 6 millones de personas en los crematorios en la guerra, ¿verdad? Por lo cual tengamos atención en cómo los discursos de odio, de discriminación, la generación de pánico social hacia personas se está manejando en nuestra sociedad. Aníbal, te agradezco la atención, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia aquí en nuestro país, por supuesto.